Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio numérico en el que vamos a analizar las diferencias de energía que aparecen entre un cuerpo que está en movimiento y vamos a utilizar estas diferencias de energía para poder realizar cálculos relacionados con el movimiento. Bien, para ello, en primer lugar, vamos a leer con atención el enunciado. Nos dicen que tenemos un cuerpo que se lanza, que es de 10 kilogramos de masa, que se lanza con una velocidad de 10 metros partido por segundo. Tenemos 10 kilogramos de masa, velocidad 10 metros por segundo, y nos dicen que al lanzarlo asciende por un plano inclinado 30 grados con la horizontal. Y además nos dicen que si puede considerarse despreciable el rozamiento es despreciable, es decir, no hay rozamiento. Nos dicen en el apartado A que calculemos la altura. Lo que tenemos que calcular es la altura que alcanza el bloque al subir por el plano, y en el apartado B nos piden que calculemos el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, por todas las fuerzas que actúan en el cuerpo durante la subida, solo en el trayecto de subida. Está claro que si yo lanzo un bloque hacia arriba, el bloque va a subir, llegará al punto más alto y luego va a bajar. Ahora lo analizaremos cuando hagamos el dibujo. Y en el apartado C nos piden las variaciones de energía cinética, potencial y mecánica. Ahora veremos a qué se refieren con las variaciones de esa energía. Bien. Pues en primer lugar, para resolver el apartado A, vamos a analizar, vamos a representar el movimiento del cuerpo. Un cuerpo que asciende por un plano inclinado 30 grados con la horizontal, algo así, y el cuerpo asciende desde el principio del plano, donde se lanza con una cierta velocidad hacia arriba, hasta que llega a un punto en el que se detiene. El cuerpo, a medida que va subiendo, aquí es lanzado con una cierta velocidad y ya se supone que se deja libre, que ascienda por el plano, no se le va empujando hacia arriba, no nos dicen que actúe una fuerza que está empujando al cuerpo hacia arriba, el cuerpo asciende libre y por tanto va a ir moviéndose cada vez más despacio hasta que se para, y cuando llega a la altura a la que se para, pues a partir de ahí empezará a bajar otra vez si no hay ninguna fuerza que lo pare, si no hay nada que actúe sobre el cuerpo que impida que descienda. Especialmente en este caso, que puede considerarse despreciable el rozamiento. El suelo, el plano, al no rozar, el cuerpo va a subir, se va a parar y va a bajar. ¿Se para por culpa del rozamiento? No, no se para por el rozamiento, se para porque el cuerpo en su subida va a estar siendo frenado por la fuerza peso, por la fuerza gravitatoria. Es algo parecido a si lo lanzáramos verticalmente hacia arriba. Lo que pasa es que el cuerpo va deslizando sin rozamiento sobre una superficie. No es que se pare porque está rozando con la superficie, se para porque está subiendo y al final va a llegar a pararse y va a volver a bajar otra vez. ¿Por qué empieza a bajar otra vez? Si yo lo soltara aquí, ¿por qué baja? Baja por culpa de la fuerza gravitatoria, del peso. Por eso es por lo que se frena cuando sube y por eso es lo que va a bajar acelerándose. Bien, pues una vez hecho este análisis, si yo considero que el cuerpo empieza a moverse en esta que vamos a llamar la posición A, que es el inicio del plano inclinado, y va a subir hasta una cierta posición, que es lo que yo voy a llamar posición B, está claro que este cuerpo se va a encontrar a una cierta altura que va a ser h sub b sobre lo que consideramos el origen de energías potenciales, el suelo, la altura 0, que sería la altura a la que se encuentra el cuerpo cuando está en la posición A. Esto, si recordáis, el vídeo en el que os explicaba los intercambios de energía, ¿no? y hablamos de la energía potencial, es necesario que yo determine cuál es la altura 0, cuál es el origen de energías potenciales. Bien, en cada problema, en cada ejercicio en el que yo vaya a hablar de energía potencial gravitatoria, porque ya sabéis que solo tiene sentido físico la diferencia de energía entre dos puntos. Yo no puedo hablar de una energía potencial en un punto si no he fijado un punto, una altura determinada a la que considero que la energía potencial es 0, a lo que se le llama el origen de energías potenciales. Bien, pues una vez explicado esto, ya tenemos la posición inicial, la posición final. Aquí el cuerpo tiene una cierta velocidad, que sería la velocidad en A, que va a ser igual a 10 metros partido por segundo. Aquí, cuando el cuerpo llega arriba, ya no tiene velocidad, la velocidad en B es igual a 0, pero sí tiene una cierta altura. Aquí el cuerpo, cuando está en A, en la posición A, la altura en A es 0 metros, porque hemos determinado que está en el nivel de energía potencial. Y la altura en B, pues es justo lo que voy a querer calcular en el apartado A, es justo lo que me piden, esta altura. Bien,
Para poder realizar con profundidad el análisis, voy a considerar que en cualquier punto en la subida del cuerpo, vamos a considerar una distancia ahí en medio para que se vean bien las flechas, las fuerzas que están actuando en realidad sobre el cuerpo son la fuerza gravitatoria, que siempre es vertical hacia abajo, y como el cuerpo está apoyado sobre la superficie, la normal, que es perpendicular a la superficie. Y no hay ninguna otra fuerza que actúa sobre el cuerpo. Nosotros hemos lanzado el cuerpo hacia arriba, pero no estamos tirando del cuerpo hacia arriba ni lo estamos empujando. El cuerpo sube sin que haya ninguna fuerza que esté haciendo que suba. Por eso se para. Porque no hay nada que esté subiendo al cuerpo, solo la velocidad inicial, solo la energía que le hemos dado al principio. ¿Bien? Y no hay fuerza de rozamiento. El cuerpo se está moviendo hacia arriba, esa es la dirección del desplazamiento, pero como el suelo no es rugoso, nos dicen que consideramos despreciable el rozamiento, no hay rozamiento. ¿Qué significa que consideramos despreciable? Que consideramos que no hay rozamiento. Bien, bueno, para poder realizar el ejercicio con... Bueno, ahora no pasa nada. Venga, empezamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en el apartado A es que como no hay fuerza de rozamiento ni hay una fuerza externa, para poder calcular la altura en B yo voy a tener que hacer un balance de energía entre dos puntos diferentes del movimiento del cuerpo. Yo voy a analizar qué pasa desde que el cuerpo está en A hasta que el cuerpo está en B. Es decir, yo lo que voy a hacer es aplicar un teorema entre los dos puntos en los que se encuentra el cuerpo, entre el punto A, estado inicial del movimiento, y el punto B, estado final del movimiento. Y en este movimiento, en el tramo AB, en todo el tramo desde A hasta B, no están actuando fuerzas no conservativas. No hay fuerzas no conservativas en ese sistema. Solo actúa la fuerza gravitatoria, bueno, actúa la normal, pero la normal no influye en el movimiento del cuerpo porque es perpendicular a la dirección de desplazamiento, no va a aportar ningún tipo de energía al movimiento del cuerpo. Esto implica que yo entre A y B puedo aplicar el teorema de conservación de la energía mecánica, que me va a decir que la energía mecánica, el teorema de conservación de la energía mecánica, lo que dice es que la variación de energía mecánica es igual a cero, es decir, que la energía mecánica del cuerpo en el punto A es exactamente igual que la energía mecánica del cuerpo en el punto B. Esto es lo que me dice el teorema de conservación de la energía mecánica aplicado en esta situación. La energía mecánica en el punto A será igual a la suma de la energía cinética en A más la energía potencial en A. Esta energía mecánica, que es cinética más potencial, será igual a la energía mecánica en B, que será la energía cinética en B más la energía potencial en B. Y bueno, vamos a desarrollar las ecuaciones para que se vea un poco más claro. Como es la primera vez, el primer vídeo en el que la estamos haciendo, vamos a desarrollarlo en detalle. La energía cinética en A es un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, más la energía potencial en A, que es mg h sub A, es igual a la energía cinética en B, un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, más la energía potencial en B, mg h sub B. Con esto hemos escrito la ecuación que corresponde a la expresión que corresponde a cada una de las energías. Hemos sustituido el valor en la energía por su expresión. Y ahora vamos a analizar qué cosas en los datos iniciales y finales se anulan, porque va a haber varias cosas que se van a anular. Por ejemplo, la altura en el punto A es 0, por tanto, al ser la altura en el punto A 0, todo el término de energía potencial en A es 0. Por otra parte, la velocidad en el punto B es 0. Por tanto, todo el término, al multiplicar por 0, todo el término de la energía cinética en B se anula, quedándonos que un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado es igual a mgh sub B. Y si nos damos cuenta, en esta expresión la voy a copiar, pero también podríamos haberlo quitado directamente. Nos quedaría que un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado es igual a mg h sub b. Y en esta expresión vemos que si pasamos la masa a un lado dividiendo, o como la masa está en ambos términos multiplicando, se puede eliminar. Podríamos despejar ahora lo que estamos buscando, que es la altura en B. La altura en B sería igual a v sub a al cuadrado partido por 2 y por g. G está aquí multiplicando, pasa a este lado dividiendo. Y por tanto, la velocidad en A está al cuadrado y el 2 que está dividiendo, pues se quedaría dividiendo con la g. Y he cambiado de lado de la igualdad. La velocidad en A al cuadrado son 10 al cuadrado
dividido entre 2 por 9,8 y esto nos daría una altura, si yo no me he equivocado, de 5,1 metros. Es decir, el cuerpo va a ascender sobre el plano una altura de 5 metros con respecto al nivel del suelo. No es que se desplace 5 metros sobre el plano inclinado, sino que se eleva sobre el nivel del suelo 5 metros. Este cuerpo al final se encuentra a una altura de 5,1 metros del suelo. Bien, con esto veis cómo a través del balance de energía, del análisis de la diferencia de energía entre el punto A y el punto B, aplicando el teorema que sea aplicable en cada situación. Si hay fuerzas de rozamiento, tendríamos que aplicar el principio de conservación de la energía. Si no hay fuerzas no conservativas, podemos aplicar el teorema de conservación de la energía mecánica. Y por tanto, identificáis que la energía mecánica en A es exactamente igual que la energía mecánica en B, y ahí sustituimos ya la energía mecánica por lo que vale en cada uno de los términos, en cada una de las posiciones, en cada uno de los estados del cuerpo. Y ya pues vamos analizando, vamos eliminando lo que sea conveniente. Por otra parte, decíamos, en el apartado B nos están pidiendo que calculemos el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. En este ejercicio tenemos dos fuerzas, solo tenemos dos fuerzas. Pues vamos a calcular el trabajo que realiza cada una de ellas. En primer lugar, vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria. Bien, pues el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria vendrá dado, según la definición del trabajo, por la expresión del trabajo de la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza gravitatoria por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza gravitatoria y el desplazamiento. Bien, para ver el ángulo que forman la fuerza gravitatoria y el desplazamiento necesito hacer un dibujo en el que represente la posición de la fuerza gravitatoria, vertical y hacia abajo, y la posición del desplazamiento del bloque que lleva la dirección del movimiento. Y lo primero que vemos es que aquí en este ángulo, el ángulo que forman, si esta es la línea perpendicular al movimiento, estos son 90 grados y esto es el ángulo del plano inclinado. Si lo hacemos sobre este dibujo, que igual se ve más claro, este ángulo de aquí es exactamente igual que ese ángulo de ahí. Y por tanto, si este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí, sería 30 grados. El ángulo que forman, vamos a ponerlo por ejemplo aquí abajo, el ángulo que forma la fuerza gravitatoria y el desplazamiento va a ser igual a 90 grados más este ángulo de aquí, que es el ángulo del plano inclinado, que eran 30 grados. Pues 90 más 30 son 120 grados. Por otra parte, no conocemos el valor de la fuerza gravitatoria ni del desplazamiento, tenemos que calcularlo. Bueno, pues vamos a pasar a calcularlo. La fuerza gravitatoria es igual, se puede calcular con su expresión correspondiente m por g. La masa del cuerpo son 10 kilos por la gravedad, que son 9,8. La aceleración de la gravedad serían 98 newton. Ya tendríamos el valor de la fuerza gravitatoria. Y por otro lado, desconocemos el valor del desplazamiento. No sabemos cuál es la distancia que recorre el cuerpo sobre el plano inclinado. Pero como conocemos la altura y conocemos el ángulo, podríamos resolver este triángulo. Voy a pintarlo aquí. El cuerpo, desde que empieza a moverse en la posición A hasta que llega a la posición B, ha recorrido una distancia que es delta R. Pero sabemos que cuando está en la posición B ha subido una altura h sub b, y esta altura h sub b la conocemos, y el ángulo alfa también lo conocemos, que son 30 grados. Entonces, resolviendo este triángulo de aquí, podríamos decir que el seno de alfa, el seno de este ángulo, sería igual al cateto opuesto, h sub b, partido por la hipotenusa de este triángulo, que es delta R. De ahí, la altura en B, delta R, que es lo que estamos calculando, delta R sería h sub b partido, delta R pasa aquí multiplicando, el seno de alfa pasa dividiendo, h sub b partido por el seno de alfa. Si lo calculamos numéricamente, delta R sería igual a h sub b, son 5,1 metros, partido por el seno
de 30, 5,1 entre el seno de 30, si no me equivoco, es 10,2 metros. 5,1 entre 0,5, pues 10,2 metros. Por tanto, ya tendríamos el ángulo que forman FG y delta R, tenemos el valor de la fuerza gravitatoria y tenemos el valor del desplazamiento. Pues ya podemos calcular tranquilamente el valor del trabajo que realiza la fuerza gravitatoria. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria es igual, voy a escribir otra vez la ecuación por si no queda claro, FG por delta R por el coseno del ángulo que forman FG y delta R. Sus valores son FG 98, para que se me mueve el folio, perdona, 98 por delta R, que es 10,2 por el coseno de 120 grados, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria es igual, si no me he equivocado, me da el valor de menos 499,8 julios. Y ese sería el valor del trabajo que realiza la fuerza gravitatoria. Bien, ya hemos calculado el trabajo de una de las fuerzas y ahora me queda calcular el trabajo de la otra. Me falta calcular el trabajo de la normal. Voy a continuar por aquí, por esta parte de aquí. Continuamos con el apartado B. Cuando paséis de un sitio a otro debéis poner especialmente en los folios apartado B y luego ponéis continuación. Y así se sabe exactamente qué es lo que estáis haciendo en todo momento. Bien, pues ahora lo que vamos a calcular es el trabajo de la fuerza normal. Y para calcular el trabajo de la fuerza normal, lo que vamos a aplicar es la fórmula, la definición del trabajo. Para ello vamos a ver cuál es la dirección que tiene la fuerza normal. Bueno, pues, la expresión sería el trabajo de la fuerza normal será igual a la fuerza normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la normal con el desplazamiento. Y si tenemos en cuenta la dirección que tiene la fuerza normal, pues yo podría representar el cuerpo cuando está subiendo, la fuerza normal y el desplazamiento que va a tener esta dirección. Por tanto, el ángulo que forman la normal y el desplazamiento son 90 grados. Es decir, si el ángulo que forma la normal y el desplazamiento es un ángulo de 90 grados, yo ya sé que el coseno del ángulo que forma la normal con delta R es el coseno de 90 y es 0. Por tanto, esto va a valer 0. No necesito calcular el valor de la normal. Podría calcularlo a partir de aplicando los principios de dinámica, calculando la componente vertical de la fuerza gravitatoria, pero como no hay fuerza de rozamiento, no voy a tener que calcular la normal para nada. No es necesario que pierda el tiempo en calcular la normal. ¿Por qué? Porque el trabajo de la fuerza normal, que es la normal por delta R por el coseno que forma la normal con delta R, ya sabemos que este coseno, este término va a valer 0, por tanto esto me anula directamente la ecuación, hace que valga lo que valga la normal y valga lo que valga delta R, que ya sabemos que delta R lo tenemos calculado aquí, eran 10,2 metros, pero valga lo que valga la normal, esto va a ser 0, entonces no merece la pena que pierda el tiempo calculando otras cosas porque ya sé que si la fuerza es perpendicular, el trabajo que realiza es 0, no realiza ningún trabajo porque ni da energía ni quita energía al cuerpo, ni produce una modificación de la energía. Así, con esto ya tendríamos resuelto el apartado B, porque ya hemos calculado el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria y hemos calculado el trabajo que realiza la normal, que son las dos únicas fuerzas, repito, que actúan sobre el cuerpo. Bien, y vamos ya a pasar, por tanto, a analizar el apartado C, en el que me piden que calcule las variaciones de energía cinética, potencial y mecánica del cuerpo. Se supone que es la subida, claro, y el cuerpo cuando sube pasa desde la posición A hasta la posición B que comentábamos en este dibujo. Por tanto, yo lo que voy a tener que hacer es calcular para todos los parámetros que me piden, como me piden variaciones, será siempre la final menos la inicial. Vamos a empezar con, por ejemplo, la energía potencial. Para calcular la variación de la energía potencial, lo primero que voy a tener que hacer es calcular la energía potencial en el punto A, que será igual a mg h sub A, como la altura en A es 0, el valor que tiene la energía potencial en A es 0
julios. Por otra parte, la energía potencial en B sería igual a mg por h sub b, que es 10 por 9,8 por 5,1. Si no me equivoco, esto me da 499,8 julios. Y por tanto, la variación de la energía potencial, que es la energía potencial final en B menos la energía potencial inicial en A, será igual a 499,8 menos 0, 499,8 julios, que es el valor que tiene la variación de la energía potencial. En cuanto a la variación de la energía cinética, pues la energía cinética en el punto A será igual a 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado, 1/2 por 10 por 10 al cuadrado, y esto, si no me equivoco, da 500 julios. Y la energía cinética en B, que es igual a 1/2 de la masa por V sub B al cuadrado, esto, la velocidad en B, ya sabemos que es 0, y por tanto esto será 0 julios. Por tanto, la variación de la energía cinética, que es la energía cinética final en B menos la energía cinética inicial en A, es 0 menos 500, y esto es igual a menos 500 julios. Y la variación de la energía mecánica será la energía mecánica en A, que es energía cinética en A, más energía potencial en A. Ya sabemos que la energía potencial en A es 0, por tanto será solo la energía cinética en A. La energía cinética en A era 500 julios. La energía mecánica en B es igual a energía cinética en B más energía potencial en B, que es, sabemos que la energía cinética en B es 0, porque no había velocidad en B, recordad, entonces sería la energía potencial en B, que es 499,8 julios, y por tanto la variación de energía mecánica, que será energía potencial en B, 499,8 menos energía mecánica en A, cinética en A, que es 500, esto aproximadamente igual a 0, 0,2, que es, por los errores de cálculo, se debe a que 499,8 prácticamente igual a 500 es por las diferencias que por los valores que hemos arrastrado en el valor del 5,1. En el 5,1 hay algunos decimales que hemos arrastrado que luego en el 10,2 se hacen un poquito más grandes, y esto al final hace que esto sea un 499,8, igual que aquí. El problema está en el valor del 5,1, que arrastra una serie de decimales que hemos perdido, y por eso nos sale 499,8 en vez de 500. Posiblemente, si utilizáis el valor de la calculadora en vez de 5,1 aproximado, utilizáis el valor real que aparece en la calculadora, pues os salga mucho más ajustado a 500. Pero vamos, prácticamente igual, aproximadamente igual a 0, que es lo que nos tiene que salir la variación de la energía mecánica, porque el teorema de conservación de la energía mecánica lo que nos dice precisamente es que la energía mecánica en A es igual que la energía mecánica en B, que la variación de energía mecánica es 0, que es justo esto, que es lo que acabamos de comprobar que nos sale. Además, podemos comprobar también el teorema de la energía potencial, que nos dice que el trabajo de la fuerza gravitatoria es igual a la variación de energía potencial cambiado de signo. Si nos damos cuenta, el trabajo de la fuerza gravitatoria sale menos 499,8 y la variación de la energía potencial es 499,8. Efectivamente, tienen el mismo valor, pero con el signo contrario. Y además, también se cumple el teorema de las fuerzas vivas, que dice que el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas, 499,8 más 0, en este caso negativo, menos 499,8, es igual a la variación de la energía cinética menos 500, efectivamente. Menos 500 y menos 499,8 son prácticamente lo mismo, exactamente lo mismo. Ya os digo que la diferencia es por los decimales que no hemos arrastrado en el valor del 5,1. Por eso, en estos ejercicios a veces hay que tener especial cuidado con los decimales que hemos perdido. Ahora mismo no tengo el dato, no tengo la calculadora delante tampoco. No puedo hacer esta cuenta exactamente para ver cuáles eran los decimales que he arrastrado. Pero ya os digo que si hubiéramos arrastrado todos los decimales, o en los cálculos hubiéramos arrastrado todos estos decimales, no hubiera salido exactamente lo mismo.
Bien, pues con esto ya hemos visto cómo podemos aplicar los teoremas, en este caso el teorema de conservación de la energía mecánica, a un caso, a un sistema, a un movimiento de un cuerpo entre dos estados en los que no hay no hay fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, solo actúan fuerzas conservativas y por tanto la variación de la energía mecánica es cero. Podemos aplicar el teorema de conservación de la energía mecánica.